luego de otra academia para variar. Ya, saludos, saludos. Y bueno, eh, vamos a comenzar y hoy día empezamos con la segunda capa que nos toca ver, que tiene que ver con qué, con la hidrosfera. ¿Qué cosa es la hidrosfera? Bueno, la hidrosfera es la parte de la Tierra conformada por el elemento líquido. ¿Qué cosa? Agua. Acuérdate eso. Es la parte de la Tierra conformada por el elemento líquido que, en este caso, agua. Agüita. Hoy vamos a hablar de agüita. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, ¿qué cosa nos toca hablar consigo en este caso de la hidrosfera? Bueno, nos toca hablar de la hidrografía que estudia la hidrosfera. Y hay que entender que la hidrosfera principalmente es la parte de la Tierra que está conformada por todo el sistema acuoso, o sea, agua. ¿De acuerdo? Sí. Y cuando nosotros hablamos de agua hay que hablar de una clasificación o de los distintos criterios. Uno de los primeros criterios de clasificación, ¿cuál es? Es el tema de qué? Es el tema consigo de lo que sería la salinidad, en el cual del 100% del volumen total de aguas, el 97% se encuentra, ¿qué cosa? Se encuentra salada. Acuérdate eso, se encuentra salada, ¿sí? Ya se encuentra consigo en este caso, eh, se encuentra obviamente en condición de sal, por encima de los 12 gramos que, por encima de los 12, en este caso los 12 gramos de sal por litro de agua. Estas aguas saladas lo vamos a encontrar consigo, ¿qué cosa? Lo vamos a encontrar obviamente en los océanos, en los mares, lo vamos a encontrar en algunos lagos o lagunas, mientras que el 3% del agua restante es agua dulce, que tiene por debajo de los 12 gramos de sal por litro de qué, por litro de agua, ¿de acuerdo? 12 gramos de sal por litro de qué, por litro, en este caso, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, por litro de agua. Ahora, de ese 3% tú lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Eh, de ese 3% tú vas a congelar el 2%. Te va a quedar 1%. Ese 2% congelado lo encontramos en casquetes polares, casquetes glaciares. O sea, te queda un punto de 100% del total volumen de agua. Pero de ese 100%, la mitad lo vas a meter, ¿qué cosa? En el subsuelo. O sea, la mitad va a estar en los mantos freáticos, ¿de acuerdo? Sí, o sea, en las aguas subterráneas. La otra mitad que te queda ya lo encontramos en la parte superficial. Lagos, ríos, arroyos, ¿no? Riachuelos. Y también lo vamos a encontrar en el vapor de agua y en nosotros, los seres vivos. En otras palabras, del 100% del volumen total de aguas, del 100% del volumen total de aguas, estamos hablando que solamente el 0,3% es disponible para los seres vivos, no solamente seres humanos, para los seres vivos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, para los seres en este caso humanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa sucede consigo, chicos? ¿Qué cosa en este caso sucede? Lo que va a suceder consigo es lo siguiente, que ahorita con el cambio climático, el calentamiento global, la contaminación, lo que nosotros estamos teniendo consigo, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué cosa estamos viendo consigo? Lo que estamos viendo consigo es lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo consigo es en este caso lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo consigo es lo siguiente, que se está reduciendo. Y eso obviamente es perjudicial no solamente para nosotros, sino en general para los seres vivos. Ahora, para la clasificación consigo de qué cosa, para la clasificación de aguas, no solamente hay que usar el criterio de salinidad, podemos usar otros criterios. Y para eso he desarrollado un Word, ya que no funciona nuestro chat. Entonces, indícame, papu, papi, mami, corazón, como quiera que te llames. Si puedes ver en este caso el Word. ¿Lo ves o no? Con emoticón confirma.
¿Sí? Ya. Ahí tenemos la clasificación de aguas por distribución. Me encanta el café. En donde tenemos consigo las aguas que lénticas, que son las masas acuosas que se encuentran depositadas, ya, en las depresiones, en este caso de la Tierra. Esto quiere decir océanos, mares, lagos, lagunas. Las lóticas, que son en este caso las aguas que están en desplazamiento, como la de los ríos, los riachuelos, ya. Las freáticas, que es el agua subterránea. Las quirogénicas, que es el agua congelada en casquetes polares, glaciares, etcétera. Y las atmosféricas, que la encontramos en el vapor de qué. ¿En el vapor de qué? En el vapor de agua, ¿sí? En el vapor de agua, ¿de acuerdo? En el vapor de qué? De agua. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, en el vapor de agua. Es así como encontramos. También ahí por la ubicación, ¿no? Como dice en la diapositiva, en la ubicación nosotros podemos hablar consigo de qué. Podemos hablar consigo de que obviamente tenemos continentales que están dentro del continente, intercontinentales entre los continentes. Pero obviemos esto y nos saltamos de frente a lo siguiente. Vamos a hablar ahora de los ríos. ¿Por qué hablar consigo de los ríos? ¿Mm? ¿Por qué hablar consigo de los ríos? Porque los ríos, aparte que son corrientes de agua que se desplaza, agua dulce, que se desplaza por el continente, los ríos son nuestra principal fuente de suministro de agua. Por eso vamos a conversar. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es mostrarte mi Super Word que he avanzado, ya que no tenemos chat ni pizarra, no sé para qué sirve esta aplicación. Y ahí vamos a ir viendo algunos elementos. Por ejemplo, primer elemento es el origen de las aguas de un río. En los orígenes puede ser de la siguiente manera. Estamos hablando niveo, ya que es en este caso por el hielo de que, obviamente de la nieve. El origen pluvio, que es en este caso por lluvias, ¿sí? Por lluvias, ya. El glacio, que es en este caso, ¿por qué? Por los, en este caso, deshielos glaciares. Y el lacustre por lagos y qué cosa, y lagunas. Ya, lacustre por lagos y qué, y en este caso, y lagunas. ¿Sí? Lagos en este caso y lagunas. ¿Ya? Es así como se forman las aguas de qué, de un río. ¿De acuerdo? Las aguas de un río. Ahora, dentro de las partes de un río hemos visto cómo se forma el agua. Ahora vayamos a ver el cauce. ¿Qué pasa con el cauce? El cauce es esta cavidad por donde fluye el agua de un río. ¿Sí? Ya es la cavidad por donde discurren las aguas de qué? Las aguas de un río. ¿De acuerdo? Las aguas de un río. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Y la parte media y profunda del cauce de un río, ¿cómo se conoce? Se le conoce como el talweg, ¿de acuerdo? El talweg, ¿ya? El talweg es esta parte media profunda del cauce que normalmente es una línea imaginaria, ¿sí? Y que lo utilizamos ¿para qué? Con el objetivo de trazar líneas fronterizas, líneas demarcatorias, ¿no? Por ejemplo, hace poco, en el inicio del año, hubo un problema con Colombia, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente su presidente, este es impresentable, ¿de acuerdo? Obviamente dijo que una parte de la frontera entre Perú y Colombia, en el Putumayo, especialmente la isla Santa Rosa, les pertenecía, porque simplemente había descendido el nivel de las aguas y esta isla pues estaba en el lado colombiano, cuando en el tratado claramente habla de la parte media profunda del Talweg. Y obviamente, si tomamos de referencia eso, Talweg del Putumayo, la isla Santa Rosa estaría en nuestro ¿qué? En nuestro lado. Vamos al caudal. El caudal es el volumen de agua que transporta el río, ¿sí? Que cuando se incrementa le denominamos crecida y cuando baja, ¿qué cosa le llamamos? Estiaje, ¿sí? Cuando se incrementa, crecida, cuando baja, ¿cómo le llamamos? Estiaje, ¿de acuerdo? Ahora, la variación del caudal nosotros le vamos a llamar régimen, ¿sí? O sea, este espacio entre la crecida y el estiaje le llamamos régimen, ¿ya? Y en el caso de los tipos de régimen, hablamos consigo del régimen regular y el régimen irregular. ¿Cuál es la diferencia entre el regular y el irregular?
que en el regular siempre está llevando agua al río. O sea, hay crecida de estiaje, pero no es muy notoria que digamos. En cambio, en el irregular, la crecida del estiaje sí es bien marcada, principalmente en las estaciones. Por eso le llamamos régimen que Who are you? irregular. Fui a Adidas a buscar unas Chicos, buenas claros con zapatillas el de tema de marcas la modelo crecida, disculpa, con el tema del que daban un buen cauce, impulso. el Estas elegí caudal yo, pero ¿cuál y el hubieras régimen. elegido tú? Claro, con el tema de, ¿cómo se llama? Cauce, caudal y régimen. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien, continuamos. Nos vamos al siguiente elemento, que es el curso. El curso es la ruta. Es toda la trayectoria que sigue el río desde su nacimiento hasta dónde? Hasta la desembocadura. ¿Sí? Ahora lo dividimos en tres: curso superior o alto, Nosotros curso trabajaríamos. medio y curso inferior o bajo. ¿Ya? En el curso superior o alto vamos a ver ahí que el río se forma por los deshielos glaciares, por un lago laguna, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en este curso superior? Justo en el tránsito entre el superior y el medio vamos a ver qué cosa: la formación de dos relieves, cañones y cataratas. ¿En qué sentido? En que por la pendiente que hay, como estás viendo acá, ¿sí? Por la pendiente que hay, obviamente el caudal va erosionando profundamente el cauce, generando estos valles angostos y profundos que los conocemos como ¿qué? Como cañones. Ya lo vamos a conocer como cañones. Ahora, ¿qué pasa con estos cañones? Lo que va a pasar con estos cañones es en este caso lo siguiente. Obviamente van a construirse centrales hidroeléctricas, pero en otros lados donde hay una fuerte marcada diferencia, una caída del terreno por una falla ahí, se van a formar estas cataratas. En el curso medio, lo que nosotros tenemos ya es la formación de valles o llanuras aluviales, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí es que ya el río recibe consigo, ¿qué cosa? Sus tributarios. ¿Sí? El río recibe consigo, ¿qué cosa? A sus tributarios. ¿Sí? El río recibe consigo, ¿qué? A sus tributarios. ¿Qué son los tributarios? Los afluentes, o saca los tributarios que son los efluentes, ¿no? Pero ya se va formando, se va madurando, se va consolidando. En la parte inferior, ya por la escasa pendiente, vamos a ver que el recorrido, ya lo habíamos dicho, forma consigo, ¿qué? Meandros, y se llega a dónde? A la desembocadura. ¿Qué cosa es la desembocadura? La desembocadura lo tienes ahí, ya. La desembocadura lo vas a tener ahí. Creo que entre ahí. ¿Entra o no entra? Ahí está. Listo. La desembocadura es esta parte final por donde desagua, ¿qué cosa? El río hacia el mar, hacia un lago o una laguna. Y obviamente hay dos tipos de desembocadura. Tiene la desembocadura en estuario y la desembocadura en qué? En delta. La desembocadura en estuario, ¿de acuerdo? Y en delta. ¿Ya? ¿De acuerdo? La desembocadura en estuario y la desembocadura en qué? En este caso, en delta. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en el estuario, como estás viendo acá, el río sale por un solo hueco, por un solo canal. Y esto se debe, ya lo habíamos comentado hace tiempo, cuando veíamos en este caso relieves, que es por la profundidad de qué cosa, del cauce. Si obviamente cauce en la desembocadura es profundo, el río va a salir por un solo canal nada más. En cambio, cuando tiene poca profundidad, esto permite la acumulación de estos islotes. ¿Ya? Y por la presencia de estos islotes es que el río va a terminar saliendo, ¿por qué? Por varios canales. Eso se conoce como qué, como delta. ¿De acuerdo? Se conoce como qué, como delta. ¿Está claro hasta ahí o no está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Se ve mi Word? Chicos, confírmeme. Confirma. ¿Se ve mi Word? ¿Sí? Se ve o no se ve? A ver, sí se ve, ¿no? Sí, se ve Word, está claro hasta ahí. Confirma, emoticones, emoticones. Quiero ver si estás vivo. Ya, estamos ready entonces. Muy bien, ya vimos entonces cauce, caudal, curso.
y obviamente desembocadura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa nos toca ver? Nos toca ver consigo lo que sería la red fluvial. ¿Qué cosa es la red fluvial? Simplemente la red fluvial es el río con afluentes, efluentes y confluentes. ¿Qué es un afluente? Es un río secundario que ingresa al principal. El efluente, como estás viendo acá, ¿sí? Es el río que se desprende, ¿de dónde? Se desprende del río ¿qué? Del río principal, ¿sí? Se desprende del río ¿qué? Del río principal, ¿ya? ¿De acuerdo? Se desprende en este caso del río principal, como estamos viendo acá, ¿sí? Este es un efluente, un río que sale del río ¿qué? Del río principal. Y los confluentes es cuando dos ríos se juntan, como ves acá en la imagen, para formar ¿qué cosa? Un río principal. ¿De acuerdo? Para formar un río principal. Entonces, de la naciente, todo este conjunto de afluentes, efluentes y confluentes, ¿de acuerdo? Conforma consigo ¿qué cosa? La red fluvial, la cual se aloja, o mejor dicho, se encuentra depositada en una ¿qué? En una región. Acuérdate eso. Se encuentra alojada en una región. Esa región, ¿cómo se conoce? Como la cuenca. ¿De acuerdo? La cuenca. ¿Sí? La cuenca es la región que es irrigada, recorrida por toda una red fluvial. Por ejemplo, nosotros los que vivimos en Lima estamos dentro de la cuenca de qué río? Del río ¿qué? Rímac. ¿Sí? Dentro de la cuenca del río Rímac. Ya los que están consigo en dónde? Los que están, bueno, en el cono norte, en Puente Piedra, Caraballo, San Diego, Pro, ellos son irrigados comas, parte comas también, por la cuenca del río ¿qué? Por la cuenca del río Chayón o Chillón. Y por el sur, los que están en Vía El Salvador, Pachacamac, Lurín, obviamente por la cuenca de qué cosa, del río ¿qué? Lurín. ¿Ya? ¿De acuerdo? No necesariamente el río tiene que pasar por tu costado, es la región que abarca todo eso. Ahora, hay tres tipos de cuenca. Tengo la cuenca endorreica, que como ves acá en la imagen, en la meseta del Collao, los ríos, ¿qué pasa? Se terminan quedando al interior de dónde? Del continente. En la cuenca exorreica, el río sale del continente, se va al océano, al mar, como en este caso la cuenca del Amazonas. Y la reica tiene la siguiente peculiaridad. Durante la crecida, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Durante la crecida puede salir del continente, pero en el estiaje, ¿qué cosa? Como ves ahí en el texto, el agua se filtra o se evapora y no llega a salir de qué cosa, no llega a salir del continente. Es como una cuenca mixta, ¿no? En la crecida se vuelve exorreica y en el estiaje se vuelve endorreica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Preguntas sobre los tipos de cuencas. Preguntas sobre los tipos de cuencas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Emoticones. ¿Estamos claros? Yes, all right. Muy bien. Dejamos así entonces las cuencas. ¿Y qué pasa? El conjunto de cuencas, ahí te lo voy a mostrar, ¿ya? Al conjunto de cuencas nosotros le vamos a llamar consigo vertiente. ¿Qué cosa es una vertiente? Simplemente es un conjunto de cuencas con un colector en qué? En común. En el caso del Perú, nosotros tenemos una parte que por ahí ya lo hemos mencionado, y o lo habrás visto por ahí en la parte en la imagen de curso, que se le conoce como Divortium Aquarium. El Divortium Aquarium es una divisoria de aguas, ¿ya? Es una divisoria de aguas, es una separadora de qué? De cuencas, ¿sí? Es una divisoria de aguas o una separadora de qué? De cuencas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con este Divortium Aquarium? La cordillera de los Andes cumple esta función, lo cual hace que se genere tres grandes vertientes. Hacia el lado oeste tiene la gran vertiente del Pacífico, que como verás es todo este conjunto de cuencas con un colector común que sería ¿quién? El Océano Pacífico, ¿sí? Para el lado oriental del Nudo de Pasco y el Nudo de Vilcanota
nace consigo lo que se conoce como vertiente del Amazonas, que en realidad no es una vertiente, es una cuenca, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Es en este caso una cuenca, ¿ya? Es una cuenca, ¿ya? Es una cuenca, ¿ya? Es una cuenca, ¿ya? Es en este caso una cuenca, ¿sí? Sino que por la cantidad de tributarios, como estás viendo por acá, además de la cantidad de tributarios, súmale a esto, ¿qué cosa? El tamaño, ¿sí? Prácticamente abarca más del 95% del territorio. En el Perú, a esta cuenca nosotros le vamos a llamar consigo ¿qué? Dime, le vamos a llamar consigo ¿qué cosa? Le vamos a llamar consigo ¿qué cosa? Dime, ¿qué cosa le vamos a llamar? Vertiente. Y por el sur, tú tienes acá a la Hoya, o también conocida como vertiente del Titicaca, que vendría a ser consigo ¿qué cosa? El conjunto de ríos que va hacia un colector común que se llama el lago ¿qué? El lago Titicaca. ¿De acuerdo? El lago Titicaca. Entonces, ahí, obviamente, ¿qué pasa? Tenemos consigo lo siguiente. La vertiente del Amazonas con 84 cuencas, la vertiente del Pacífico con 62 cuencas, la del Titicaca con 13 cuencas, ¿no? Obviamente el Amazonas son 84 cuencas principales, pero acuérdate, está conformada por más de 1.500 tributarios en el país, por eso que le consideramos como que, como una vertiente, ¿no? Por la gran cantidad de ríos que están involucrados ahí. Bueno, ya tenemos las vertientes y ahora vamos a la primera vertiente que vamos a conocer, que sería la vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico, ¿qué cosa sucede? El origen de sus aguas es glacio nibio pluvio, o sea, se forma por deshielos glaciares, se forma por deshielo de los nevados y por lluvias. En el caso de las lluvias es lo más importante porque es lo que permite regular el régimen, ¿ya? O sea, la variación de qué? Del caudal, ¿sí? La variación en este caso del caudal, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa sucede? Ya tengo el origen. Ahora, ¿de dónde nace? Vamos a ver consigo que nacen, la mayoría de ríos de esta vertiente nacen en la cadena occidental de dónde? De los Andes. Nace en la cadena occidental de dónde? De los Andes. ¿Sí? Nace en la cadena occidental de dónde? De los Andes. ¿Sí? Te digo la mayoría porque hay algunos que vienen desde territorio ecuatoriano. ¿Ya? Ya tengo en este caso el tema de la de la naciente. Ahora, sobre la cuenca, vamos a ver que el mayor número de estos, ¿qué cosa sucede? El mayor número de estos tiene consigo una cuenca exorreica. Hay un pequeño grupo, unos 9, 8 ríos, hasta 10 creo, ¿de acuerdo? Vamos a poner 9, que tienen ¿qué cosa? Tienen consigo ¿qué cosa? Cuenca arreica. ¿Qué quiere decir? En el periodo de crecida sale, pero en el estiaje ¿quién tiene el micro activo? Déjame ver acá. Caramba, voy a apagar tu micro. A ver, ¿quién está? Vamos a ver si está silenciado. Te voy a pescar, a ver. ¿Quién tiene el micro activado? Ya me interrumpieron, ya ves. Ya que me había quedado. Ah, te decía que de 9 ríos aproximadamente tienen esta característica reica. ¿Qué quiere decir? En la crecida sale, pero en el estiaje, ¿qué cosa? Se terminan, ¿qué? Se terminan en este caso quedando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sobre el cauce rocoso, o sea, la cavidad vamos a ver bastantes rocas, pero a esto súmale consigo que el curso. Es un curso de corto recorrido, en promedio 350 kilómetros, y en donde la escorrentía, o sea, el desplazamiento es torrentoso. ¿Qué quiere decir? Del 100% del recorrido del curso del río, el 95% lo hace en qué cosa? Lo hace en pendiente, lo hace inclinado, ¿ya? Y al hacerlo consigo, ¿qué cosa? Inclinado, el río se desplaza con fuerza. Ese desplazamiento fuerte por la inclinación, eso le llamamos escorrentía y le llamamos que es una escorrentía torrentosa.
Ya sabemos que el cauce, ¿cómo es? Rocoso, el curso es corto, recorrido, torrentoso prácticamente la mayor parte. Sobre el recorrido va de este a oeste, acuérdate eso, va de este a oeste el recorrido, ¿sí? De este a oeste y es transversal a la cordillera, o sea, no va en la misma dirección de la cordillera, sino de este a oeste. Ahora, sobre el caudal, no son caudalosos, no son navegables, o sea, no vas a ver en estos ríos embarcaciones, ¿de acuerdo? Porque mayormente son de régimen irregular, o sea, tiene una fuerte crecida, un fuerte estiaje. ¿De acuerdo, chicos? Esa es la característica de los ríos. Y vamos a conocer en este caso los principales ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Todo está claro? Confirme con tus emoticones, con las características de los ríos del Pacífico. ¿Todo claro? Ya. Vamos ahora a ver los principales ríos, vamos a resaltar las principales características. Y empiezo con el río, ¿qué? Con el río Zarumilla. Lo único que vamos a poner el río Zarumilla es lo siguiente. ¿Qué cosa vamos a ponerle? En el caso del río Zarumilla, lo que le vamos a poner consigo es lo siguiente. ¿Qué cosa le vamos a poner? Papus. Papush. Le vamos a poner consigo lo siguiente. Es frontera entre Perú y Ecuador. Nada más. Es lo más importante que vamos a resaltar ahí. ¿Sí? Es lo más importante que vamos en este caso a resaltar de este río. ¿Ya? Es frontera entre Perú y qué cosa y Ecuador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sobre el río Tumbes, lo que vamos a destacar es la desembocadura en delta. Es el único con desembocadura en delta en nuestro país. ¿Ya? Es el único con desembocadura en delta. Y también vamos a ver que es el único navegable de dónde, de la costa. Bueno, tampoco vamos a ver que va a entrar un Titanic dentro de la parte del curso inferior de este río, pero sí podemos ver consigo, como ves acá en esta imagen, en la parte inferior, donde dice Río Tumbes se desborda, e ingresa a la ciudad, que puede entrar tranquilamente embarcaciones medianas, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, es el único navegable. Y sobre el río Chira hay que resaltar estas dos primeras características, que es el de mayor crecida y segundo más caudaloso de la vertiente. ¿Qué quiere decir? Tiene consigo una fuerte crecida y obviamente un fuerte estiaje. En la crecida es que hace que este río pase a ser consigo ¿qué? El segundo más caudaloso de la vertiente, solamente en la crecida. ¿Sí? En la crecida pase a ser consigo ¿qué cosa? El segundo más caudaloso de la vertiente. ¿De acuerdo? El segundo más caudaloso de la vertiente. ¿De acuerdo? Muy estos tres ríos que tú estés viendo ahí, que ustedes están viendo ahí, estos tres ríos nacen en Andes ecuatorianos. Acuérdate eso, estos tres ríos nacen en Andes ecuatorianos, ¿ya? Pero desembocan obviamente en territorio peruano. Ya de ahí, el resto de ríos nacen en la cadena occidental. Y pasamos al siguiente río, al río Chancay. El río Chancay está en Lambayeque. Nace en las cumbres altas de Lambayeque, justo en la frontera con Cajamarca. Y cuando baja el río y antes de llegar a Lambayeque, el río Chancay suelta un brazo, que es el río Reque. ¿De acuerdo? Es el río Reque. Suelta ese brazo que es el río Reque. ¿Ya? Y cuando suelta el brazo del Reque, el Chancay cambia de nombre y pasa a llamarse ¿qué? Pasa a llamarse consigo río Lambayeque. Ya en Lambayeque, ya llegando prácticamente a la desembocadura, le sacan un brazo y ese brazo se llama el canal de Taimi. ¿De acuerdo? El canal de Taimi. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar consigo que el río Chancay, Lambayeque, es el único con qué? Con efluente. Acuérdate eso. El único con efluente. Ya, el único con efluente.
¿de acuerdo? Es el único con efluentes, ¿de acuerdo? El único con efluentes, ¿de acuerdo? Estamos claros hasta ahí entonces, ¿sí? Ya. Sobre el Jequetepeque, bueno, vamos a destacar que está el Valle Rosero de Gallito Ciego, no, que disculpa, forma el Valle Rosero más importante de nuestro país, y además vamos a ver que está el reservorio de Gallito Ciego. Y nos vamos con el río Santa. ¿Qué pasa con tu río Santa? En el caso del río Santa, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Es el más regular. ¿Qué quiere decir? Decir que siempre está llevando agua en la vertiente del Pacífico y además que siempre está llevando agua en la vertiente del Pacífico, lo que nosotros vamos a ver que es el más caudaloso de toda la vertiente. ¿Sí? Es el más caudaloso de toda la vertiente. Ahora, este caudal le permite consigo formar el Callejón de Huaylas y el Cañón del Pato. Este callejón, ¿no? Este valle que está entre la Cordillera Negra y Blanca, que luego ya para salir a la costa gira hacia la izquierda y obviamente atraviesa la Cordillera Negra formando el Cañón del Pato. ¿Eso qué cosa vendría a ser? Eso haría que este río tenga consigo lo siguiente, un recorrido longitudinal. Ya te dije, los del Pacífico, su recorrido es transversal, de este a oeste. Este es el único río que va a ir de sur a qué? Va a ir de sur a norte. Acuérdate eso, va a ir de sur a norte. Ya va a ir, en este caso, de sur a norte. Ya va a ir de sur a norte. ¿Ya? Y bueno, ya lo mencionamos la semana pasada, abastece a los proyectos de irrigación de Chavimochic y en este caso Chinecas. Hablemos en este caso ahora de nuestro famoso río Rímac. El río Rímac es el más importante de la vertiente. ¿Por qué le vamos a decir que es el más importante de la vertiente? Porque se encarga de suministrar de agua a la ciudad más importante del Perú, que sería en este caso la ciudad de Lema, ¿no? Y ahí tenemos la cuenca del río Rímac, ¿ya? La cuenca del río Rímac. ¿Qué pasa con la cuenca del río Rímac? Bueno, el río Rímac nace acá en estas alturas, en lo que se conoce como el Nevado de Paca, ¿no? Hay parte también de lo que sería este nevado de Ticlio y otra serie más de nevados donde obviamente sus deshielos luego se conectan con el río Santa Eulalia, que lo tienes acá, y el río Blanco también, ¿no? Y obviamente ya con todo este suministro de agua llega hacia la parte inferior, hacia la ciudad de Lima. Pero ¿qué pasa? En los años 40 Lima no llega ni al millón de habitantes, ¿de acuerdo? No llega ni al millón de qué cosa, ni al millón en este caso de habitantes, ¿ya? Entonces, al no llegar al millón de qué cosa, de habitantes, ¿de acuerdo? Al no llegar consigo al millón de habitantes, ya, al no llegar consigo al millón de habitantes, obviamente se podía, vamos a decirlo así, sobrevivir con estos suministros de agua, con estos deshielos. Pero a partir de 40 la población comenzó a crecer y ya pues obviamente la necesidad de agua y el río pues ya no alcanzaba. Entonces comienzan a hacer proyectos hidráulicos como el reservorio de Tamboraque, el cual comenzó a quedar corto, entonces se construye el reservorio de Iriacmayo y posteriormente se busca qué cosa, ampliar la frontera hídrica, ¿no? E incrementar el caudal a través de lo que sería consigo qué cosa, a través de lo que sería, digamos así, lo que sería, ¿cómo se llama esto? Ah, ya, un proyecto hidráulico que se llama la trasvase. ¿Qué cosa es la trasvase? La trasvase consiste en perforar la cordillera para jalar aguas, ¿ya? Del otro lado de la cordillera, ¿sí? De una laguna que está al otro lado, en este caso en Junín, ¿no? Acá lo tienes el trasvase, de acuerdo que sería la laguna de Marcapomacocha. Obviamente así con los reservorios, la trasvase de la laguna Marcapomacocha quedó corto, entonces se ha tenido, se está evaluando, bueno, ya no está evaluando, se va a empezar a la construcción la de otro proyecto, que es la trasvase ¿qué? De Huascacocha, o sea, jalar aguas de una laguna que está en Pasco para suministrar agua ¿a quién? A tu gran río ¿qué? A tu gran río Rímac, ¿de acuerdo? A tu gran río Rímac, ¿no? Si no, con eso ni a balas en este caso lo hacemos, ¿de acuerdo? Ni a bala en este caso lo hacemos. ¿Ya, chicos? Dejamos así entonces al río Rímac. Ya sabes que no solamente es suministro de agua, sino también vamos a encontrar algunas centrales hidroeléctricas porque también hay que ponerle consigo qué cosa, el tema de qué,
el tema de producción energética, ¿ya? Y nos vamos al río Ica. El río Ica pasa obviamente por Ica, pues, ¿no? Por la ciudad de Ica. Entonces es una ciudad importante, poblada, pero también es una ciudad donde hay alto desarrollo agrícola. Entonces ahí al pobre le sacan la mugre al pobre río. Se busca aprovechar al máximo el agua. Entonces, cuando hablábamos de las características de los ríos de la vertiente del Pacífico, yo te había hablado, ¿de acuerdo? Yo te había hablado que en el caso de ¿qué cosa? A ver, déjame hablar. En el caso de la cuenca, la mayoría son exorreicos, pero hay un grupo que son consigo ¿qué? Arreicos. De ese grupo que son arreicos, estamos hablando de unos 8 o 9 ríos, en el cual por el norte tienes el río Piura, por el sur el Caplina, y en el centro tienes ¿a quién? Al río ¿qué? Al río Ica, ¿de acuerdo? Tienes en este caso al río ¿qué? Al río Ica, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Au, caramba. ¿Ya? Al río ¿qué cosa? Al río Ica. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ya te dije, el Ica es considerado el más rico porque es el que permanece mayor tiempo filtrado en el continente. No solamente por su poco caudal, sino también te dije el aprovechamiento, pero esto hay que sumarle otra cosa más, ¿no? El aprovechamiento para agricultura y para población. Entonces, para seguir en este caso suministrando agua a este valle, se ha tenido que hacer un proyecto y el proyecto es el proyecto Choclococha, que es otra trasvase, que consiste en jalar agua del otro lado de la cordillera. ¿Ya? Consiste en jalar agua de qué cosa, del otro lado de qué, de la cordillera. ¿Ya? Consiste en jalar agua del otro lado de la cordillera, de una laguna que está al otro lado, en Huancavelica. Se perfora la cordillera y por ahí se jala el agua para seguir suministrando agua a quién, a este valle de Ica. El río Coña, ¿qué característica tiene? Forma el cañón de Cotahuasi, que es el cañón más profundo del mundo. ¿De acuerdo? Ya tenemos consigo entonces estos ríos y nos vamos a los siguientes ríos. Al río Majes, que, que arriba se le llama Colca, luego se le llama Siguas, luego Majes y al final en la costa le vamos a llamar como qué, como Camaná. El Majes tiene la mayor cuenca colectora. ¿Qué quiere decir? Abarca mayor región, mayor espacio. Es un río que tiene más o menos 484 kilómetros de recorrido y bueno, forma obviamente uno de los valles más extensos en la vertiente del Pacífico, en la costa peruana también. Y como te digo, también al interior, en la parte superior, se forma el cañón de qué? El cañón del Colca, este cañón turístico. ¿De acuerdo? Sobre el río Chili, vamos a ver consigo que pasa por la Ciudad Blanca, por Arequipa. ¿De acuerdo? La Ciudad Blanca, Arequipa. Y en el caso del Tambo, vamos a ver qué cosa. En el caso del Tambo, lo que nosotros vamos a ver consigo que es el más extenso. Es el río más extenso de la vertiente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que es el río más extenso de la vertiente? Es el más largo. En toda la vertiente del Pacífico el promedio es 350 kilómetros. El Tambo tiene 535 kilómetros, pero es como te digo, como una línea nada más que forma un valle, porque el valle más extenso lo tiene el Magis y en segundo lugar el Santa. Y bueno, en tercer lugar tenemos consigo en este caso el valle de qué? El valle pues ya entra del Tambo, ¿no? Más que todo por una cuestión de extensión, ¿sí? En el caso del Caplina, ¿qué pasa con el río Caplina? ¿Es el más austral de dónde? Es el más austral del Perú, ¿de acuerdo? Es el más austral del Perú, nada más. Y también ya lo hemos dicho, es arreico. Así dejamos los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad que tengas por ahí? ¿Todo claro? A ver, tu emoticón. ¿No hay emoticones? Sí, no hay emoticones. ¿Está todo claro? Sí. ¿Seguimos? Como verás, prácticamente todos los ríos en la vertiente del Pacífico, lo que se busca aprovechar siempre al máximo es el tema del agua, ¿no? Por un tema productivo, un tema de consumo de agua también de la población,
y como te digo, el tema pues del consumo de agua y también de lo que sería el aprovechamiento hídrico, ¿no? Para la producción agrícola. Y ahora nos vamos a la vertiente del Amazonas, que ya te he dicho, no es una vertiente, es una cuenca, en el cual el origen es de sus características, ¿no? Si lo vemos a forma global, ¿de acuerdo? A forma global, ya, de forma global, lo que nosotros tenemos con la vertiente del Amazonas es lo siguiente. A nivel global es el más caudaloso del mundo, es la cuenca más extensa, abarca más países, tiene mayor número de tributarios, mayor volumen de agua. O sea, existe consigo qué cosa, un montón de qué cosa, existe consigo qué, un montón de características y yo inclusive te diría récords a nivel qué cosa, a nivel global. Lo que pasa con el Amazonas solo en el Perú es consigo qué cosa, es consigo que solamente es el Amazonas, en el Perú solamente es el más caudaloso. Ahora, dentro de toda esta idea de vertiente, lo que nosotros vamos a ver del Amazonas es lo siguiente. El origen es glacio nibio pluvio lacustre, o sea, incluimos en su origen ¿qué cosa? Lagos y lagunas. Esto no quiere decir qué cosa, no quiere decir que en la vertiente del Pacífico haya ríos que nacen en lagos y lagunas. Sí los hay, ¿de acuerdo? Sí los hay, ¿ya? Pero no son la mayoría, como sí pasa en el Amazonas, que muchos de estos ríos, la mayoría nace ¿en dónde? La mayoría nacería ¿en dónde? La mayoría nacería, como te digo, nacería, ¿de acuerdo? Nacería obviamente en lagos y lagunas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso con el río? ¿Qué cosa? Con el Amazonas. Sus orígenes están en los dos nudos, el de Pasco y el de Vilcanota, siendo el de Pasco más importante y Vilcanota, obviamente su importancia radica en ¿qué cosa? En lo remoto, ¿de acuerdo? En lo remoto, ¿sí? En lo remoto. La cuenca, obviamente el Amazonas sale al Atlántico, por ende es exorreica. Su cauce en la parte superior media es rocoso, pero en la parte inferior es arenoso, por eso ese color, qué cosa, medio marrón que tiene en la parte inferior. Sobre su curso es un curso de largo recorrido, en donde la escorrentía en la parte media alta es consigo qué cosa, es torrentosa, pero en la parte inferior, obviamente la escorrentía es más suave, lo que permite la navegabilidad, aparte de lo ancho, lo caudaloso, y súmale consigo otro detalle. ¿Cuál es ese otro detalle? El otro detalle vendría a ser también que forma consigo, por la escasa pendiente, meandros. ¿De acuerdo? Forma consigo que, en este caso, meandros. ¿Ya? Sobre el recorrido, son ríos de recorrido andino amazónico o lo que llamamos longitudinal, va de sur a norte, hacia el este. Sí son recontra caudalosos y también son navegables, o sea, tranquilamente puedes meter un crucero dentro del Amazonas y obviamente los ríos que están en la parte inferior. Aparte que la navegabilidad consigo, ¿qué cosa es la principal forma de qué cosa? Es la principal forma de navegación, ¿no? En estas, la principal forma de comunicación en la selva baja. Y ya te dije que son andinos amazónicos, son longitudinales y ya te di la ruta. Ahora, son caudalosos y navegables y por ende el régimen es regular, o sea, siempre están llevando, ¿qué? Siempre están llevando consigo agua. Son ríos que siempre están llevando consigo, ¿qué? Agua, ¿no? Entonces, va a haber crecida, va a haber estiaje, pero no es tan marcada, no es tan, ¿qué cosa? Diferenciada. Por eso decimos que de régimen, ¿qué? Régimen consigo, ¿qué? Regular. Hablemos en este caso del Amazonas, y en el caso del Amazonas, tenemos que hablar lo siguiente. Normalmente el Amazonas, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que el Amazonas por mucho tiempo fue considerado el segundo río más largo del mundo. Por mucho tiempo fue considerado el segundo río más largo de dónde? Del mundo, ¿sí? Fue considerado el segundo río más largo de dónde? Del mundo. ¿De acuerdo? Fue considerado el segundo río, en este caso más largo, en este caso del mundo.
¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa va a suceder? ¿Sí? ¿Qué cosa en este caso va a suceder? Lo que va a suceder consigo es lo siguiente. Escuchen bien lo que te voy a decir. En el año 95, un grupo de científicos fue en búsqueda del origen remoto del río ¿qué? Del río Amazonas. ¿Ya? Fue en búsqueda del origen remoto ¿de qué? Del río Amazonas. ¿Por qué? ¿Por qué fue en búsqueda del origen remoto del río Amazonas? Porque normalmente, disculpa, el Amazonas se tomaba en cuenta en este punto, en el Nauta, en donde confluía ¿con quién? Confluía, obviamente, el Marañón con el río ¿qué? Ucayali. ¿Ya? Confluía el Marañón con el río ¿qué cosa? Ucayali. ¿Sí? Pero sabemos bien que el origen de un río no está en una confluencia, va mucho más allá. Entonces, en el año 95, este grupo de exploradores científicos, muchos de ellos, se fueron en busca del origen remoto del río ¿qué? Del río Amazonas. Ya, al meterse al origen remoto, obviamente se metieron en la cuenca del Marañón, llegaron más o menos a las proximidades del Nudo de Pasco. El otro grupo se metió a la cuenca de ¿dónde? Del río ¿qué? Ucayali, llegando a este punto que era la confluencia de dos ríos, el Tambo y el Urubamba. Un grupo se metió al Urubamba y terminó llegando ¿a dónde? Cerca al Nudo de Vilcanota, mientras que el otro grupo se metió al Tambo y llegó a la confluencia de dos ríos, el río N y el río Perene, disculpa, el río Perené y el río N. Los que se metieron al Perené otra vez llegaron cerca al Nudo de Pasco, mientras que los que se metieron al N, a la confluencia de otros dos ríos, que era el río Mantaro y el río ¿qué? Apurímac. Los que se metieron al Mantaro llegaron nuevamente cerca del Nudo de Pasco, pero los que se metieron ¿a dónde? Al Apurímac llegaron hasta Arequipa, cerca donde al Nudo de Pasco, en la provincia de Cayoma, en una cordillera que se conoce como la cordillera de Chila, y ahí va a haber un nevado, el nevado Quehuilla, ¿sí? El nevado, ¿qué cosa? Quehuilla. ¿Qué pasa con el nevado Quehuilla? Bueno, de sus deshielos va a formarse la quebrada Pacheta, ¿ya? Y la quebrada de Pacheta ya se empieza a formar un riachuelo que se conoce como Pacheta, que luego va a ir cambiando de nombre a Yoqueta, Chayamayo, recibe el nombre de Hornillos y por último Monigote. O sea, en el camino se van a ir, vamos a decirlo así, uniendo varios, ¿qué cosa? Riachuelos. Ya con el Monigote vamos a ver que se conforma, ¿qué cosa? El río, ¿qué? Ya el río, en este caso, Apurímac, que vendría a ser en este caso el afluente más remoto. Con este descubrimiento, de acuerdo, con este descubrimiento del río, ¿qué? Del río, en este caso Amazonas, ¿sí? Con este descubrimiento del río Amazonas, vamos a ver consigo que el río Amazonas gana consigo ¿qué cosa? ¿Qué te va a ganar? El río Amazonas te va a ganar consigo, ¿qué cosa te va a ganar? El río Amazonas te va a ganar consigo más de 1000 kilómetros de recorrido, pasando a ser ahora considerado el más largo del mundo. Esto se ratifica en el año 2001. No sé si llegan a ver la cruz. Por favor, confirmen si llegan a ver la cruz. A ver sus emoticones. La cruz que hay acá en la imagen a la derecha. Sí. Esta cruz fue colocada por el equipo que llegó en el año 95, ¿no? En este origen remoto. En el año 2001, ¿qué pasa? Un grupo de científicos de la Nat Geo National Geographic se mete nuevamente al origen remoto del río Amazonas, llegando hasta la quebrada Pacheta y encontrando esta cruz, lo cual haría la ratificación de qué cosa. La ratificación consigo de qué cosa. Mira, ahí tienes. Ya, la ratificación consigo de qué cosa. Ahí que hice. La ratificación consigo de qué cosa. De que obviamente tendríamos consigo el origen remoto y que el Amazonas
ahora pasaría a ser el río más largo del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, con ese origen remoto, como te decía, pues obviamente en la cordillera Chila, ya se juntaba la Purima con el Mantaro y te formaban el N. El N recibe al Perene y te forma el Tambo. El Tambo recibe al Urubamba y te forma el río Ucayali, y el Ucayali recibe el Marañón formándote ¿qué cosa? Ahora el río más largo del mundo, que es el río Amazonas. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la intercuenca del Amazonas, que como te digo, en el Perú, solo el Amazonas sería el más caudaloso, disculpa. En el Perú el Amazonas solamente es el más caudaloso, abarca prácticamente el 75% del territorio y el 98% de las aguas de nuestro país. ¿Ya? Eh, Solamente podríamos decir que el Amazonas es el más caudaloso. El Putumayo, ¿qué cosa vamos a decir? ¿Es frontera con quién? Con Colombia, ponle ahí, frontera con Colombia. En el caso del Yabarí, vamos a indicar que es frontera con quién? Con Brasil. En el caso del Ucayali, lo que vamos a colocar ahí, que es el más largo y recorrido de la selva baja, prácticamente une, disculpa, Pucallpa con, ¿cómo se llama esto? Con Iquitos, entonces prácticamente hay todo en ese camino, toda una serie de pueblitos que se interconectan, de acuerdo con ello. El río Apurímac, lo que podemos decir que es el afluente más, ¿qué cosa? Más remoto. En el caso del Mantaro, es el de mayor uso energético, sí, uso energético, porque ahí encontramos ¿qué cosa? ¿Qué cosa encontramos? La central hidroeléctrica más grande del Perú, que es Santiago Antúnez de Mayolo. También, ¿qué cosa vamos a encontrar en el Mantaro? El valle poblacional, el valle más importante de la zona ¿qué? El valle más importante en este caso de la zona ¿qué? De la zona andina. ¿Sí? El valle más importante de dónde? De la zona ¿qué? De la zona andina. ¿Ya? El valle más importante en este caso de la zona andina, que es obviamente el valle de qué? Del Mantaro, pues, ¿sí? El valle en este caso del Mantaro, ¿sí? Y nos vamos al Tambo. Bueno, el Tambo no hay mucho que relevar. Y nos vamos al Urubamba, que pasa por el Valle Sagrado de los Incas, ¿sí? Pasa por el Valle Sagrado, en este caso de los Incas. Y vamos a ver consigo también aquí, vamos a ver consigo este valle, ¿cómo se llama? Ah, bueno, el Marañón, ¿sí? Al Marañón, ya, al Marañón, de acuerdo, al Marañón. ¿Qué cosa vamos a poner en el Marañón? Bueno, en el Marañón lo que vamos a poner consigo es lo siguiente, que forma más pongos y por eso tiene mayor potencial hidroeléctrico. En el caso del Guayaga es su principal afluente, ¿sí? El Guayaga es su principal, ¿qué cosa? Afluente. Y tenemos algo consigo con el Guayaga, forma el valle amazónico más importante de la selva. Sobre el Madre de Dios, vamos a ver lo siguiente acá. Te contesté. Apaga tu Yo micrófono. tengo 100 en efectivo. 100 en efectivo. O si no, espera 5 minutos que ahorita lo yapea. A ver, vamos a ver entonces. Bruno, Flores, Acuña, apaga tu micro. Se escucha que estás en el mercado y no estás en clase, mano. Te he mandado a comprar aquí colorado, seguro. Bueno, chicos, en el caso de la Carabaya, ¿qué cosa tenemos? En el caso de Carabaya, de la correa de Carabaya al norte, igual que al norte Nueva Vilcanota, nace consigo un río, que es el río Madre de Dios. En el Perú es una subcuenca, porque en realidad, ¿qué pasa? Esto va a formar parte de la cuenca del Amazonas, sino que el Madre de Dios se une al Amazonas en Brasil con el nombre de Madeira. Ahora, esta subcuenca al interior tiene ríos como el Mano, el Endambari, el Tambopaterjet. Todos estos ríos obviamente están recorriendo áreas de conservación o áreas naturales protegidas, ¿sí? ¿De acuerdo? Están recorriendo áreas naturales, áreas de conservación, porque al interior de esta cuenca hay una gran biodiversidad, ¿sí? Hay una gran, ¿qué cosa? Biodiversidad, ¿no? Por eso obviamente la importancia del Madre de Dios. Sobre el Yuru, Apuru, bueno, están con Brasil, pero no está relevante. Vamos en este caso a la vertiente del Titicaca, y en la vertiente del Titicaca, ¿qué cosa tenemos que hablar? En la vertiente del Titicaca
Sobre el origen es glacio, ¿qué? Glacio pluvio, ¿no? O sea, se forma por deshielo de glaciares y lluvias. Las nacientes están en la cordillera del Carabaya y la volcánica. La cuenca es endorreica porque se queda en el lago, ¿qué cosa? En el lago Titicaca. Ya sobre el cauce es un cauce rocoso, ¿de acuerdo? Es un cauce netamente, en este caso, rocoso, donde el detalle más que todo lo vamos a ver en la parte del curso. Es un curso corto, en promedio 50 kilómetros nada más tienen estos ríos. Y bueno, en su curso, en la parte superior tiende a ser torrentoso, en la parte inferior llegan a tener lo que llamamos nivel base porque todos están llegando al nivel del lago Titicaca. Sobre el recorrido, todos están en la zona andina, pero tienen un recorrido en lo que conocemos como red radial, ¿qué cosa? Centrípeta, porque todos vienen de, ¿no? De todos lados hacia un punto central que sería el lago Titicaca. No son caudalosos, no son navegables, tú dirás, profe, pero el lago sí, pero el río no, pues. Por eso, y esto se debe a su régimen, ¿qué cosa? Irregular, de acuerdo, su régimen irregular. Sobre los principales ríos del Titicaca, tengo en este caso el Ramis, que es el más largo y caudaloso de la vertiente. Tengo consigo en este caso al Coata, que es el de mayor uso poblacional porque pasa por ¿dónde? Por Juliaca, ¿sí? Pasa por Juliaca City, que es la ciudad más importante en la zona, ¿qué cosa? En la zona de Puno, no es Puno, sino Juliaca. Tenemos consigo un ratito, tengo una llamadita. Listo, chicos. Me había quedado en el Ramis, que era el más largo y caudaloso, el Coata, el de mayor uso poblacional. El Ilave tiene la segunda cuenca más extensa. El Huancané no me interesa. El Suches hay que resaltar consigo que es fronterizo entre Perú y qué cosa y Bolivia. Y en el caso del Desaguadero hay una peculiaridad. Es un río que en vez de entrar al lago, sale del lago. Sale del lago Titicaca rumbo a dónde? Al lago Popó en Bolivia. O sea, ese efluente del lago Titicaca, pero afluente del lago que Popó. Y hay una parte del recorrido que es frontera con... ¿Ya? Continuando, nos vamos ahora al mar peruano, ¿sí? Quiero que veas ese cuadro un ratito. Ahorita vengo y te voy a explicar de qué trata ese cuadro.
A ver, vamos con el mar peruano, pero para hablar del mar peruano hay que entender lo siguiente. El mar peruano es una porción de aguas. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Es una porción de aguas del Océano Pacífico que baña el territorio peruano. Ahí tiene su límite, sus dimensiones, pero vayamos al Word. El Word, ¿qué cosa te va a decir? Vamos al mar peruano. ¿Ya? Me confirma si ves el Word, ¿dónde está el Word? Acá está el Word. Ya, ya. ¿Se llega a ver el Word? Confírmeme, chicos, confírmeme si llegan a ver el Word. Sí, ya. Como verás, el Word te dice que el mar peruano es el mar más rico del mundo, ¿sí? Y lo que te trataba de decir ese cuadrito, ¿qué cosa era? Lo que te trataba de decir ese cuadrito era que, ¿por qué el mar peruano es el más rico del mundo? Pero vamos a detallar consigo qué cosa, los factores de la riqueza. Y uno de esos factores lo tienes acá, que es la ubicación latitudinal. ¿Qué tiene que ver la ubicación latitudinal? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver la ubicación latitudinal con factor de riqueza del mar peruano? ¿Qué tiene que ver la ubicación latitudinal? La ubicación latitudinal tiene mucho que ver. ¿Por qué? Por estar cerca al Ecuador, no solamente vamos a tener aguas cálidas, ¿de acuerdo? No solamente vamos a tener consigo aguas cálidas, sino ¿qué cosa vamos a tener consigo? Mayor luminosidad. Obviamente esa mayor luminosidad, ¿qué es lo que va a hacer consigo? ¿Ah? ¿Qué cosa va a hacer esa mayor luminosidad? Esa mayor luminosidad lo que va a hacer consigo es lo siguiente. Ya lo que va a hacer consigo es lo siguiente, que va a intensificar el proceso de fotosíntesis. Acuérdate, para la fotosíntesis, ¿qué necesito? Agua. ¿Qué más necesito? Ah, necesito luz. ¿Y qué más? Necesito algas. Entonces, esto es lo que va a intensificar consigo, ¿qué cosa? Va a intensificar consigo, obviamente, la producción de qué? De oxígeno dentro del mar, ¿qué? Dentro del mar peruano, ¿sí? Va a intensificar la producción de qué cosa? De oxígeno dentro del mar, ¿qué? Del mar peruano, ¿sí? Del mar peruano, ¿ya? Va a intensificar la producción de oxígeno. Ahora, detalle. Bueno, no es tanto el tema de aguas cálidas, sino es el tema de la producción de qué cosa, reitero, de oxígeno. El segundo factor es la frialdad de las aguas, y esto es generado por un fenómeno que se conoce como ¿qué? Afloramiento. ¿Qué cosa es el afloramiento? Es el fenómeno de ascenso de aguas frías y profundas. ¿Cómo se da? Tú tienes acá la cordillera es una barrera natural de los vientos alisios, pero estos vientos pasan por la parte superior y luego descienden por la cordillera durante la madrugada, arrastrando las aguas superficiales e inmediatamente generando un cambio de densidad de las aguas frías y profundas, lo que genera consigo inmediatamente ese ascenso de aguas profundas y frías. ¿Ya? Eh, Para que entiendas un poco más del afloramiento, yo te invito a la playa. No digo que vayas conmigo, sino que vayas algún día a la playa y te metas ahora, en estos días, ¿no? De invierno, a eso de las 2 y 3 de la mañana. Y te vas a dar cuenta con una sorpresa, que a las 2 3 de la mañana, de acuerdo, el agua está fría, ¿sí? El agua está tibia, disculpa, está tibia. ¿Por qué? Porque durante el día, ¿qué cosa sucede? Durante el día, lo que nosotros vamos a tener consigo, ¿qué cosa es? Ya que el agua recibe calor y durante la noche lo expulsa, ¿ya? Entonces eso va a suceder entre las 2 y 3 de qué cosa? 2 y 3 de la mañana, ¿de acuerdo? 2 y 3 de la mañana. Pero ¿qué es lo que va a pasar consigo a partir de las 4? Ahí viene el problema, ¿sí? Ahí viene consigo en este caso el problema, ¿de acuerdo? Viene consigo en este caso el problema, ¿por qué? Porque empieza a manifestarse el afloramiento, empieza a haber consigo este ascenso de aguas profundas y ¿qué? Aguas profundas y en este caso, ¿qué? Frías, ¿sí? Hay este ascenso de aguas profundas y ¿qué? Y en este caso, frías. Que se manifiesta al amanecer, pues, ¿no? Porque ¿cómo amanece Lima? Húmeda, fría. Y esto es porque ya el afloramiento se manifiesta acá, ¿de acuerdo?
Pero obviamente el afloramiento, más allá de generarte aguas frías, apoya a este tercer factor, que es la abundancia de nutrientes, que en este caso sería nuestro fitoplancton. Esta microalga no es el plancton que aparece en Bob Esponge, ¿de acuerdo? Sino es en este caso estas algas, microalgas, ¿de acuerdo? A microalgas, ya son estas microalgas, ¿de acuerdo? Son estas microalgas que, reitero, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer estas microalgas consigo es el tema de que, de ser el eje de toda la cadena alimenticia, ¿no? De generar nutrientes, alimento para los distintos, en este caso, los distintos peces. Ya, Eh, obviamente a este factor y a la intensidad también del afloramiento, súmale consigo otro factor. ¿Cuál es? Lo vemos por acá, que lo has visto en la imagen. El tema de la amplitud del zócalo. Ya nosotros ya lo hemos visto eso en relieve submarino, en el cual en la parte, ¿qué cosa? En la parte centro, en Chimbote, el zócalo es demasiado, ¿qué cosa? Demasiado amplio. Unos 120, 140 kilómetros de amplitud. Y al ser más amplio permite, acuérdate, zona nerítica, albergar mayor cantidad de qué cosa, de biomasa, ¿sí? Mayor cantidad, en este caso, ¿de qué? De biomasa. A comparación de otros países donde, ya te dije, el zócalo tiene un espesor de 30-40, nosotros podemos sobrepasar a 100 y podemos, como te digo, albergar mayor cantidad de qué cosa, de biomasa, ¿ya? Hasta ahí yo te he mencionado 4 factores que tiene que ver con qué, con el tema de qué, con el tema de abundancia, cantidad. Pero acá tú tienes el factor que determina consigo la variedad. Y ese factor que te determina la variedad, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser en este caso el sistema de corrientes. ¿De acuerdo? El sistema de qué? De corrientes. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el sistema de corrientes? En nuestro mar se desplazan superficialmente y profundamente también dos flujos de aguas. Tengo la corriente peruana de Humboldt, que es un flujo de aguas frías, y tengo por el norte la corriente del Niño, que es un flujo de aguas cálidas. Estos dos flujos lo que terminan consigo es variedad, o sea, en el mar, aparte que tienes cantidad, tienes variedad. Peces de aguas frías, peces de aguas que cálidas, peces de aguas frías, peces de aguas que, de aguas en este caso cálidas. ¿Está claro hasta ahí o no, chicos? ¿Está claro hasta ahí la idea o no? A ver sus emoticones, a ver. Sí, sí, ¿está claro? Por esos factores es que nuestro mar peruano es el más rico del mundo, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita en nuestro PPT, ¿ya? Ahí tienes mar peruano, las características ya son numéricas. Ahí tienes las corrientes, la corriente peruana de aguas frías y la corriente del Niño contra corriente ecuatorial, que es de aguas que cálidas. Acá habla del afloramiento, como ves, el ascenso de qué? De aguas profundas y frías. Y vamos al tema de los glaciares. ¿Qué pasa con los glaciares? Los glaciares son bloques de qué cosa? Son bloques de hielo que están en las altas cumbres con un espesor de 14 a 22 metros, ¿no? De espesor de hielo, en el cual su rol importante es que es almacenamiento, es suministro de agua de los ríos, ¿no? Que obviamente nos abastecen de agua para nuestro consumo. En el Perú tenemos consigo algo de 3044 glaciares, ¿de acuerdo? Ubicándose la mayor parte en dónde? Ubicándose la mayor parte de estos glaciares en dónde? En la Cordillera Blanca, luego sigue la Cordillera Vilcanota. Pero ¿qué pasa con estos glaciares? Ahorita por el calentamiento global, por el cambio climático, se están, ¿qué cosa? Se están derritiendo, se están, ¿qué cosa? Desapareciendo, ¿de acuerdo? Se están desapareciendo, ¿ya? Se están desapareciendo. Y obviamente corre consigo el riesgo de qué cosa, el suministro de agua de nuestros ríos y por ende para nuestro consumo y adicción. ¿Ya? Dejamos así, obviamente, ríos, mar y obviamente glaciares y nos vamos al manejo de cuenca. ¿Qué pasa con el manejo de cuencas? El manejo de cuencas es una forma de administración y de manejo del territorio peruano, ¿no? Es una, vamos a decirlo así, un postulado, ¿no? Que se propone, en el cual en el tema de la circunscripción, ¿qué cosa va a suceder? Nosotros manejamos
Distritos, provincias, regiones. Marcamos consigo este tipo de ¿qué cosa? De circunscripción. ¿De acuerdo? Este tipo de circunscripción. ¿Ya? Pero un detalle. En el caso del manejo de cuenca se refiere que ya no vamos a manejar eso, sino vamos a manejar toda la cuenca. De tal manera que al manejar la cuenca, la población en torno a la cuenca, de acuerdo a la población en torno a la cuenca, va a hacer un mejor manejo de sus recursos. Va a buscar la conservación de sus recursos y especialmente ¿qué recurso? El recurso que, en este caso, hídrico, el agua. ¿Ya? Lo va a conservar. Lo va, en este caso, ¿a qué cosa? Aprovechar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Eso es el manejo de cuencas. Ya no de ir al Perú en provincia, distritos, no, sino en cuencas para que la gente, ¿qué cosa? Aproveche correctamente, en este caso, la cuenca en todos sus niveles y todos los recursos que le pueda proporcionar. Sobre la gestión de riesgos, hay que entender la diferencia entre un riesgo, la diferencia entre qué cosa, un riesgo, la diferencia entre qué cosa, entre un riesgo, ya, ¿de acuerdo? Entre un riesgo, entre un desastre y un peligro. En conclusión, los tres son eventos, ¿de acuerdo? Son eventos que lo que van a generar consigo, ¿qué cosa es? Son eventos que van a generar consigo lo siguiente. Ya van a generar consigo en este caso lo siguiente. Van a generar, en este caso, van a generar consigo lo siguiente. ¿Qué cosa en este caso van a generar? Van a generar, escucha bien, van a generarte, ya me olvidé que te iban a generar. Ah, ya. Te van a generar pues pérdidas materiales y pérdidas de vidas. ¿Qué cosa? Pérdidas de vidas, en este caso, humanas. ¿De acuerdo? Pérdidas materiales y pérdidas de vidas. ¿Qué cosa? Vidas humanas. Pero ¿qué pasa con estos eventos? Sea riesgo, sea en este caso, no sé, desastre o peligro. Muchos de estos eventos son, uno, por no decir todos, son impredecibles. No sabemos en qué momento pueden producirse. Segundo, son incontrolables. O sea, yo no puedo sentarme a detener un terremoto o un temblor como el de ayer. Y son inevitables, suceden y punto. Pero lo que sí sabemos es cómo funcionan. Sabemos qué efectos tienen. Lo que te digo, no puedo saber en qué momento se van a dar, pero sabemos cómo se manifiestan. Entonces, a partir de ahí, lo que busca la gestión de riesgos es un conjunto de estrategias, ¿de acuerdo? Un conjunto de estrategias que lo que va a buscar es qué cosa, aminorar qué cosa, el impacto de estos riesgos. Ya va a buscar aminorar el impacto. O sea, va a buscar aminorar, uno, el tema de pérdidas humanas y el tema de pérdidas materiales. A través de toda una serie de acciones, estrategias reúnen acciones para aminorar esto. Por ejemplo, ahí tú tienes ordenamiento territorial, definir cuál puede ser una zona habitable o no habitable dentro de una cuenca, reubicar a las viviendas que están cerca de las orillas de los ríos, estabilizar las laderas de los ríos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? El tema de manejo de cuencas, disculpa, de gestión de riesgos. Construir presas reguladoras, descolmatación o limpieza, en este caso del cauce, como te reitero, para minorar consigo qué cosa, el impacto de un riesgo. ¿Sí? O sea, reducir. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros podemos hacer, de acuerdo como gestión de riesgos. Hasta ahí, ¿todo claro? Confirmen. ¿Todo claro con el manejo de cuencas, con la gestión de riesgos? Igual esto lo vamos a profundizar. ¿Cuándo lo profundizamos? En las últimas semanas de Cívica, ¿ya? De acuerdo, lo vamos a profundizar a través del SINAGER, porque obviamente acá en el Perú la gestión de riesgos es una política transversal, porque acá en el Perú somos un país muy propenso a todo tipo de desastres, no solamente en el tema de ríos, inundaciones, sino también en el tema de sequías, en el tema de terremotos y otra serie más de desastres. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, con eso terminamos, te lanzo las claves, ya te lanzo las claves. Primero, uno, elefante, uno E, dos, caballo,
3, elefante y 4, dinosaurio. Elefante, caballo, elefante, dinosaurio. Hasta ahí, preguntas, dudas, curiosidades. Preguntas, dudas, curiosidades. ¿Todo está claro, chicos? Preguntas, todo está claro. Muy bien. Dejamos esta vaina ahí, ya, y ahora nos vamos, en este caso, a la parte de dónde, de educación cívica. ¿Sí? Nos queda media hora. ¿Ya? Vamos a cívica. Espérate un ratito. Vamos a ver si cada un ratito voy a buscar el PPT. ¿Dónde está el PPT? Ya lo encontré. Ya lo encontré. Y bueno, pues ya chicos, ahí está, PPT, ¿sí? Y bueno chicos, entramos en Cívica al segundo capítulo. ¿Te acuerdas del primer capítulo de este juego llamado Sociedad? Que le habíamos denominado a este segundo capítulo, ¿cómo se llama? Uy, a este segundo capítulo le habíamos denominado consigo, ¿qué cosa? Obviamente el primer capítulo era todo el tema de derechos y deberes, o sea, en otras palabras, las reglas de juego que tú tienes como participante dentro del juego sociedad, ¿no? O sea, tus derechos, tus deberes, dónde están estos derechos y deberes, quiénes son los que te protegen estos derechos y deberes o estas normas del juego. Y obviamente este nivel pro, ¿no? Este nivel que crece dentro del juego que se llama ciudadanía, en el cual tú puedes tener una participación más activa, obviamente, en el Estado, ¿ya? Entonces, eso es consigo, pues, obviamente, el primer capítulo. Y el segundo capítulo que vamos a ver es el objetivo del juego. Ya, y el objetivo del juego, llamado ciudadanía, ¿en qué consiste? El objetivo del juego ciudadanía consiste en lo siguiente. Ya, el objetivo de juego ciudadanía va a consistir principalmente en qué? En la convivencia democrática. Entonces, hoy ya vamos a conocer en este caso la convivencia democrática, el objetivo del juego, ¿no? Y para entender la convivencia democrática, entender qué cosa es convivir. Y convivir significa vivir con otras personas, con otros congéneres, ¿de acuerdo? Con otros congéneres que, escucha, no son iguales que tú. Pueden pensar distinto y tienen consigo otra serie de atributos, ¿no? Dígase raza, idioma, religión, ideología, política, cultura, ¿entiendes? Pero tenemos que convivir con ellos, ¿sí? Tenemos que convivir con ellos. Y obviamente eso genera consigo, ¿qué cosa? Discrepancias, ¿no? Y posteriormente conflictos, porque vamos a tratar de interponer, pues, imponer lo nuestro. Pero la idea no es eso en la convivencia, sino es vivir en paz, vivir en armonía con el que piensa qué cosa distinto. Ese es el objetivo del juego. Poder en este caso llevarnos qué cosa muy bien, ¿de acuerdo? Poder llevarnos en este caso muy bien con quién, con el otro que piensa distinto, con el otro que es distinto también qué cosa a nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede con la convivencia democrática? Se basa en el sistema político de la democracia. La democracia no es lo que obviamente pues por ahí ciertos sujetos lo repiten de un modo así, lo parlotean sin sentido, porque eso en sí no es la democracia. La democracia se refiere al sistema político del pueblo, en el cual se basa en la ley del pueblo, ¿ya? Y donde hay una mayor participación del pueblo. Eso es la democracia. No es el pueblo, 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 pueblo que lo repiten como tarados, sino es la ley. En el caso de Perú tenemos una democracia representativa. No es esta taradez que ellos planteaban, ¡ay, pueblo, 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 pueblo! Como tarados, reitero, en el cual todo lo teníamos que someter al pueblo. Entonces imagínate, todos los fines de semana ir a votar, ¿no? Para aprobar una ley. Por ejemplo, vamos este domingo a votar por aprobar la ley de la salchipapa.
Y luego vamos a votar por aprobar la ley, no sé, de declarar feriado el 15 de marzo. No sé qué hay el 15 de marzo. O sea, perder el tiempo, movilizar todas las fuerzas electorales para someter a consultas todos los domingos estupideces. Obviamente habrá otras decisiones muy, en este caso, muy resaltantes, pero todos los domingos someter a eso. O sea, imagínate el fastidio. Si una vez cada 5 años o cada 4 años no llega a ir a votar, imagínate todos los domingos para someter a consulta esto. Entonces, la democracia representativa parte en el cual tú tienes representantes, tú eliges a representantes que vayan, en este caso en tu representación, a comenzar a decidir por asuntos vitales de importancia para ti. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en el cual, ¿qué cosa? Haga leyes en favor de ti. Eso es lo que hace consigo, ¿qué cosa? La democracia. ¿Entiendes? No solamente es alzar la mano y aprobar cualquier estupidez, no, sino es algo un poquito más complejo que parte consigo, desde leyes que son para ti, ¿no? Para que garanticen tu bienestar, desde la elección de representantes, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta mucho más allá de eso. Por eso, Jacques Delors, ¿de acuerdo? Un educador muy importante, mencionaba que para poder lograr una convivencia democrática es importante el tema de la educación. La educación como transmisor de qué cosa, del mensaje de lo que es la democracia, del mensaje de los derechos y obviamente la importancia de poder convivir en paz y armonía con los demás. Pero la convivencia democrática, ¿de acuerdo? Obviamente se lleva a cabo porque se tiene que respetar, como te digo, toda una serie de pautas de comportamiento que van a regular tu vida, que van a regular y ordenar tu vida, no solamente individual, sino también colectiva. Estas normas se clasifican en tres. Las normas morales que son propias del individuo y que mayormente está relacionado, ¿qué cosa? A los valores, ¿ya? A los valores. Las normas sociales que son las costumbres, ¿de acuerdo? Las costumbres. Y las jurídicas que son las leyes, en el cual si tú infringes la ley, obviamente eres acreedor a una sanción. Puede ser pena privativa de la libertad, pagar una multa, etcétera, etcétera. En las normas sociales, si tú infringes una norma social, simplemente es la exclusión, ¿no? Porque estás alterando la costumbre. Y en el caso de las normas morales, digamos consigo que la sanción es propia, la culpa, por haber qué cosa quebrantado, desarrollado tus propios qué, tus propios, en este caso, qué, valores, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es la convivencia democrática. La cultura de paz ya es un nivel pro, ya es el siguiente nivel que nos debe llevar la convivencia democrática. Porque la cultura de paz atribuye a qué cosa? A un conjunto de valores, a un conjunto de actitudes, a un conjunto de tradiciones que se basan en el respeto a la vida, al fin de la violencia y práctica de la no violencia. ¿De acuerdo? ¿Qué se refiere a esto? Para lograr una cultura de paz, o sea, subir al siguiente nivel de la, digamos esto, de la convivencia democrática, tenemos que promover realmente qué cosa es la democracia, no decir solamente pueblo, pueblo como un tarado. ¿Ya? Sino en este caso promover también qué cosa es la democracia, en qué consiste la participación democrática, el control democrático y el respeto a los derechos humanos, promoverlos, difundirlos, ¿de acuerdo? También implica consigo qué cosa, eliminar toda forma de discriminación o desigualdad, ¿de acuerdo? Forma de discriminación, desigualdad en el ámbito económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Y esto se realiza a través de una promoción del desarrollo, ¿qué cosa? Económico, ¿no? Que asegure consigo, ¿qué cosa? Que asegure consigo que estas oportunidades van a llegar a nosotros, a todos. Y creo que es el kit de la cultura de paz, que es la solución de controversias mediante ¿qué cosa? Mediante el diálogo, ¿sí? Mediante el diálogo. No como por ahí, ¿cómo es esta vaina que dice? Ah, ya, si lucha no hay victorias, o sea, cerrar, tomar la facultad, pelearnos, tirar piedra como idiotas ahí, ¿de acuerdo? Y así, ¿qué cosa? Vamos a obtener la victoria. No, la cultura de paz va más allá de eso, dialogar.
mecanismo de resolución de conflictos. Eso es lo que busca consigo la cultura de ¿qué? Cultura de paz. Pero en el Perú no vamos a llegar ni siquiera a cultura de paz porque simplemente no hemos llegado a qué cosa, a la convivencia. ¿Y por qué no hemos llegado en este caso a la convivencia? Porque lastimosamente en el Perú tenemos tres taras sociales, culturales, que impiden que obviamente podamos convivir en paz. Una de ellas es la discriminación, la otra es el tema de la corrupción y la tercera es el tema de ¿qué? De la delincuencia, ¿de acuerdo? La cual vamos a comenzar a hablar. En este caso la verdad es que hablo. En el tema de la discriminación hay que entenderla que es el trato diferenciado, desigual, que busca excluir a una persona o a un grupo de personas de gozar plenamente sus derechos. ¿Por qué cosa? Por X motivos que no están comprendidos obviamente en el ordenamiento jurídico. En otras palabras, como diría la Defensoría del Pueblo, es un acto, para que sea un acto discriminatorio, debe haber un trato diferenciado e injustificado. También debe haber consigo qué cosa, que ese trato diferenciado se dé por un motivo prohibido, de acuerdo a ley, y se produzca consigo la anulación o menoscabo de qué cosa, del goce o reconocimiento de un derecho, ¿de acuerdo? ¿Sí? El problema de la discriminación en el caso del Perú es que lo tenemos muy enraizado, ¿ya? Y normalmente en el caso de la discriminación, que puede ser de cualquier índole, como ves ahí, puede haber una discriminación social, porque obviamente una persona forma parte de un grupo social distinto, puede haber económica, puede ser étnica en el tema de la desvalorización cultural, puede ser en este caso racial por tus rasgos físicos, y esta discriminación racial es lo que decimos racismo, ¿ya? Y en el cual lastimosamente en el Perú no nos damos cuenta, y esto es problema de los que pregonan toda esta estupidez, ¿no? De acuerdo, que lo aprovechan a su favor, en el sentido de que solamente la discriminación se ve de abajo, de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Entonces, si tú solamente lo ves de una sola dirección, ya estás discriminando, ¿no? Desde el momento que tú dices de excluir, ¿no? Que no participen los blancos, los limeñitos, obviamente ya estás excluyendo, pues. Y estás metiéndole cuestiones económicas, o sea, estás impidiendo que estas personas, por condición económica, social, original, lo que tú quieras, en este caso gocen de los derechos, o sea, te contradices, ¿no? Y otro término que yo también te digo, que siempre te lo digo en clase, el tema de privilegio. No, que desde tu privilegio, todos tenemos un privilegio. Tú, de estar el momento acá en la preya, eres privilegiado. Sí, eres privilegiado porque tienes acceso a educación. Entonces deja de estar, ¿qué cosa? Alucinando, fumándote esta estupidez, el privilegio de esta narrativa estúpida, que lo que nos lleva consigo es abrirnos, a separarnos. Y combatir la discriminación debe, ¿qué cosa? Permitir consigo que unirnos. Hay discriminación ideológica, religiosa, hay discriminación, en este caso extranjera, hay discriminación, en este caso, por qué cosa, discapacidad, orientación sexual. Hay varias formas, en este caso, de excluir a una persona, pero como te digo, reiteramos lo que nos dice la Defensoría del Pueblo. Debe notarse el trato injustificado, el menoscabo o anulación de tu goce, de qué cosa, o reconocimiento de tus derechos, y por este motivo prohibido que ya lo estamos viendo en los tipos de qué, de discriminación. Entonces, como te digo, lo tenemos muy enraizado. Y yo alguna vez creo que le comenté a alguno de los alumnos el tema de qué cosa, de los chicos en un salón, de acuerdo que lastimosamente vivimos idealizando la sociedad incaica, pero la sociedad incaica también era discriminadora, pues, ¿sí? La sociedad incaica también era discriminadora, ¿sí? Había también discriminación, ¿de acuerdo? Así que no es algo que viene de la época de los españoles, como burdamente se trata de decir, ¿ya? El otro problema que afecta a nuestra convivencia democrática, ¿cuál es?
El otro problema, ¿cuál es? El otro problema sería consigo qué cosa. ¿Mm? ¿Mm? El otro problema era consigo qué cosa. Habla. El otro problema es la corrupción. Para entender la corrupción hay que entenderlo desde la siguiente perspectiva. El mal uso del poder público para obtener un beneficio. Esto aplica de la siguiente manera, ¿ya? Aplica consigo de la siguiente manera. ¿Cómo que aplica de la siguiente manera? Escucha, aplica en este caso de la siguiente, ¿qué? De la siguiente manera, ¿ya? ¿Ya? Aplica en este caso de la siguiente manera. ¿Cómo aplica de la siguiente manera? En el tema, en este caso de la corrupción, recuerda, la autoridad, el funcionario público, se le otorga un poder, ¿de acuerdo? Y ese poder político o funcional, si quieres decirlo así, tiene que encauzarlo al beneficio de todos nosotros. Pero cuando esta autoridad o funcionario se beneficia de ese poder, eso es corrupción. Aprovecha ese poder para beneficiarse, eso es corrupción. Esto no solamente va a perjudicar a la gente, sino obviamente genera restricciones y exclusiones del goce de derechos por algunas personas. Obviamente los factores ahí los tienes, puede ser cualquiera, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero que afecta a la gobernabilidad, sí. ¿Afecta en este caso la confianza en las instituciones? Sí, porque todos creemos que todas las instituciones son corruptas, ¿de acuerdo? Y obviamente afecta ni qué hablar el derecho de las personas. Entonces, acuérdate, la corrupción es el uso indebido del poder público para que la autoridad o funcionario obtenga un beneficio o genere un beneficio para otro. Porque dentro de la corrupción hay que entender, ¿de acuerdo?, que hay dos protagonistas. Uno de ellos es el corruptor y el otro es el corrupto. El corrupto es el funcionario, es la autoridad que ostenta ese poder público. Y el corruptor es el que busca a la autoridad o funcionario para qué cosa? Obtener un beneficio. El corrupto tiene el poder político y a partir de ahí lo usa para obtener beneficios. En cambio, el corruptor, ¿qué cosa? Fastidia, hostiga al funcionario, a la autoridad, para obtener esos beneficios. Tenemos ahí lo que se conoce como el primer tipo de corrupción. ¿Cuál es el primer tipo de corrupción? El cohecho o soborno. ¿De acuerdo? El cohecho o soborno. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso con el cohecho o soborno? Es cuando se entrega una dádiva para obtener un beneficio. Y ahí es donde vamos a ver actuar consigo a quién. Vamos a ver actuar, en este caso, al corrupto y al corruptor. El cohecho pasivo, entiéndelo, es el que recibe. ¿Ya? Es el que recibe. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es en este caso, es el que recibe. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es el que recibe. ¿Ya? Y el activo es el que da. Así de simple. ¿Ya? En el cohecho pasivo hay, en este caso, el propio, que es simplemente, ¿qué cosa? El funcionario simplemente recibe, ¿no? Simplemente recibe. Recibe la dádiva que le ofrece, en este caso, el corruptor. Nada más. No lo pide, simplemente recibe. Y obviamente otorga a este corruptor su beneficio. En cambio, el pasivo impropio es cuando más bien el corrupto, el funcionario, pide, ¿no? ¿Pide para qué? Para dar el beneficio. Para que me entiendas. Lo voy a poner así. Lastimosamente, la policía se presta para esto. El tomo, ¿de acuerdo? Que obviamente para un vehículo le dice que ha cometido tal falta, pero ¿qué cosa? Baja el chofer y le entrega consigo su brevete con 100 luquitas. ¿Qué es lo que hace? Hace la finta, recibe el billete, lo guarda y lo deja ir. Ahí tienes cohecho pasivo propio. En cambio, el tombo, que obviamente detiene al chofer porque ha cometido una falta o ni siquiera la ha cometido, y la clásica, lo ataranta, pues no, pero no, los tomos son más ataratadores, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede?
Le dice, ah, bueno, todos estamos acá para ayudarnos, pues, ¿cómo me vas a ayudar? Y obviamente el chofer le dice, tengo 100 luquitas. No, 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 no. Esta falta es 5.000 soles. Te acompaño al cajero. Entonces, ahí, ¿qué cosa? Estamos viendo que el policía pide. Y ahí tenemos un cohecho pasivo que impropio. En el caso del genérico, obviamente aplica consigo qué cosa. Se ofrece uno activo funcionario para cualquiera, ¿sí? Pero en el específico, el activo específico es cuando el corruptor se centra en principales, ¿qué cosa? En principales, en este caso, en sectores muy especiales, ¿de acuerdo? ¿No? En sectores, en este caso, muy especiales para poder consigo, ¿qué cosa? Influir en las decisiones, ¿de acuerdo? Ese es el cohecho pasivo o soborno. El peculado. El peculado se refiere cuando la autoridad o funcionario se apropia de dinero o de bienes del Estado. Para que me entiendas, como ves ahí en la imagen, una autoridad o un funcionario, vamos a ponerle así, de rango medio, que lo que hace consigo se le otorga una camioneta para que desempeñe sus funciones dentro del horario de trabajo que es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Pero los viernes, ¿qué hace este funcionario? Se lleva la camioneta a su jato, el viernes se va a chupar con su gente, el sábado saca a pasear a la familia y el domingo se revuelca con la trampa en la camioneta. Eso es peculado, o sea, se está apropiando de bienes del Estado para una función que no corresponde. ¿De acuerdo? Eso es el peculado, cuando tú te apropias. O vamos a decir otra autoridad o funcionario que chapa dinero y en vez de qué cosa destinarlo a comprar canastas, se compra cosas para él. Eso es peculado. ¿De acuerdo? La colusión, mayormente es cuando hay una, vamos a decirlo así, un acuerdo entre el corrupto y el corruptor para qué cosa, obtener un beneficio. Esto lo vamos a ver principalmente en donde, en los procesos de licitación. El claro más clásico es el tema de qué, de Odebrecht, ¿sí? Que ahorita un caso reciente de presunta colusión, estoy diciendo presunta colusión, no estoy diciendo que ya sea colusión, pero es una presunta, en el cual se habla consigo que algunos funcionarios de OMPE, se habla, no estoy diciendo que sea así, se habla que algunos funcionarios coludieron con la empresa Gálaga para que le den qué cosa, el beneficio de qué cosa, de repartir el material, en este caso electoral. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta presunta colusión, obviamente los funcionarios, al recibir el contrato Gálaga, iba Gálaga a darles un billete a cada uno de ellos, una mordida, ¿no? Como por ahí se escuchó en algún audio, ¿de acuerdo? Pues te digo, presunción. Pero obviamente la colusión, como te digo, se benefician los dos, ¿de acuerdo? En el tráfico de influencias, mayormente el beneficiario buscan beneficiar a un tercero. Por ejemplo, yo congresista de mi bancada, busco congresista de otra bancada. No importa que sean afines o contrarias, no importa. Lo importante es que sea en este caso un congresista. ¿Y qué es lo que va a suceder? Yo le voy a decir al otro congresista, mira, ¿sabes una cosa? Darle trabajo en tu oficina ¿a quién? A mi hermana, a mi padre. ¿A cambio de qué? De que yo le voy a dar a tu novia, tu trampa, obviamente, ¿qué cosa? Esa chamba en mi oficina. Entonces, hay un tráfico de influencias. O sea, el beneficiario no es el corrupto ni el corruptor, sino es un tercero. ¿De acuerdo? En la malversación de fondos es cuando la autoridad o funcionario no se apropia de los bienes, pero sí lo destina ¿para qué? Habla, lo destina ¿para qué? Para otros fines. Por ejemplo, me dan parte del presupuesto para, no sé, entregarles, ¿cómo se dice? Entregarles consigo, ¿qué cosa? Entregarles consigo regalos, ¿no? Por el Día del Padre. Pero en vez de comprar esos regalos por el Día del Padre, ¿qué hago? Armo un tonazo, con vedettes ahí, con bailarinas ahí, todo, todo a todo dar. Ahí estamos hablando de una malversación de fondos, ¿por qué? Porque el dinero no está yendo al fin real, sino está yendo a otro fin. El cobro indebido se refiere consigo a qué cosa? Se refiere a cobros que no están estipulados por ley. Por ejemplo, un director de un colegio que obviamente le dice a los padres de familia que compren uniformes. Si no, no entran a clases, a pesar que estén matriculados. Cuando la ley dice claramente que no necesariamente hay que usar uniforme,
¿no? Pero él, ¿qué cosa? Él obviamente obliga a todos a comprar el uniforme, a hacer ese pago indebido, y obviamente en dónde, en la que hace consigo los uniformes, que es su cuñada, ¿de acuerdo? Y por último tenemos consigo, ¿qué cosa? El tema de qué? De la delincuencia. ¿Qué pasa con la delincuencia? Se refiere a los delitos cometidos por una persona o grupos organizados contra los individuos y que obviamente son merecedores de castigo por la sociedad. Los factores son distintos, ¿no? Pero obviamente sobre los tipos de delitos hay un montón. Todo esto está catalogado ¿en dónde? Todo esto va a estar catalogado en el Código Civil y en el Código Penal. Ahí te dice en qué consiste el delito, te dice también consigo qué cosa, aparte del delito, te dice también cómo se llama la sanción que merece, ¿no? Obviamente contra la vida y el cuerpo de la salud, que sería pues obviamente desde agresiones físicas hasta la muerte, contra la libertad, que es en este caso la limitación de en este caso de la libertad. Por ejemplo, no sé, se me ocurre consigo tema de trata de blancas, secuestros, ¿no? O vulneración del domicilio, ¿no? Contra la dignidad humana, que es en este caso también entra el tema de trata de blancas, ¿no? O trata de personas, igual con, obviamente, el tema de los insultos. Contra los derechos intelectuales, que tiene que ver con tu propiedad intelectual, contra los tributos, defraudación con la SUNAT, la tranquilidad pública, que es delitos contra la paz, el terrorismo, el incentivo a la violencia, contra el patrimonio, el hurto, extorsión, que ya todo lo vemos, delitos ambientales, ya tiene que ver que también lo vemos gracias a la minería ilegal, contra la seguridad vial, también lo vemos, ¿no? Y también tenemos contra la familia, contra la humanidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay también delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, los poderes, en este caso, ¿no? Estos últimos creo que un señor está siendo juzgado y que ya pronto le darán un indulto. Y contra el patrimonio cultural y contra el honor y contra la fe pública, que es falsificación de documentos. ¿De acuerdo, chicos? Y esos son en este caso todos los delitos. Y creo que con eso estamos terminando, ¿no? ¿Sí? Alguna, bueno, no hay preguntas, no hay dudas porque o quieres activar tu micro, pero todo está claro, ¿no? Sí, todo está claro, ¿no? Todo está claro, ¿no? A ver, preguntas. Sí, todo está claro. Profesor, una pregunta, ¿y el prevaricato? Prevaricato. Ah, buena pregunta. ¿Qué cosa es el prevaricato? Ujú. Hay que descomponer en este caso la palabra pre, ah, en el cual se refiere a qué cosa. Obviamente el prevaricato ya es más que todo en el Poder Judicial, ¿sí? Y es cuando obviamente hay una sentencia previa, con dolo, con intención, ¿no? Entonces obviamente es cuando, ¿qué cosa? Y esto entra a tallar la corrupción en prevaricato, ¿por qué? Por ejemplo, cuando tú sobornas a un juez para que dicte una sentencia que va en contra de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo por lo bajo ya arreglé, ya obviamente se arregló con un juez, ¿no? Ya se le sobornó, y el juez lanza una sentencia que va, obviamente, a pesar de que están las pruebas, a pesar de que no está en la ley, él lanza esa sentencia en contra de la otra persona. Ese es el prevaricato, ¿de acuerdo? Cuando son fallos, ¿en qué cosa? Argumentados por ley. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta, curiosidad? O sea, digamos que prevaricato en sí es prejuzgar. No, es juzgar, pero sin, vamos a decirlo así, sin un sustento legal. O sea, sentencio, pero ¿cuál es la base? ¿Entiendes? O sea, no hay base, no hay sustento legal. Simplemente porque no me gustas o porque simplemente no me caes, yo te sentencio. Ah, Y ok, eso no es un profe. motivo. No, no es un motivo, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, vamos a las claves. Uno, burro. Uno, burro. Dos, burro. ¿De acuerdo? Burro. Sí.
burro. Ya, burro. 3, ¿de acuerdo? 3, dinosaurio. Ya. 4, tenemos consigo caballo. Burro, burro, dinosaurio, caballo. Burro, burro, dinosaurio, caballo. Ya, burro, burro, dinosaurio, caballo. Ya. Bueno, chicos, ya prácticamente estamos terminando la clase el día de hoy. Eh, Fácil, la próxima semana nos vamos a volver a encontrar consigo, ¿qué cosa? Nos vamos a volver a encontrar consigo nuevamente virtual. Ya terminamos cívica viendo este tema de los problemas de la convivencia democrática. O sea, son problemas que están enraizados en nuestra sociedad y va a ser muy difícil en este caso sacarlos a menos que obviamente la educación nos pueda ayudar, ¿no? Y ustedes obviamente espero que algún día pues sean los encargados de qué cosa, de poder ayudarnos, ¿no? Como sociedad a lograr esta convivencia democrática y Dios quiera pues en un futuro, ¿ya? Obviamente llegar consigo a una cultura de paz. Bueno chicos, conmigo es todo por el día de hoy. De acuerdo, nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal, por modus virtualis, obviamente. No creo que la crisis de la universidad se resuelva ahora. Va a pasar bastante tiempito, ¿de acuerdo? Y por mientras sigamos gozando de la parte, en este caso, virtual. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.